Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico ya número 2 de la asignatura Comportamiento Organizacional. Quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 1, módulo que se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional. La semana anterior nosotros desarrollamos una sesión sincrónica, la sesión sincrónica de bienvenida, esa fue la sesión sincrónica número 1 del curso. Donde dimos algunos lineamientos, algunas aclaraciones importantes respecto al desarrollo del curso, y ya para el día de hoy teníamos programado el desarrollo de esta segunda sesión sincrónica de este módulo. Bien, eh, el objetivo de esta sesión es aclarar algunos conceptos relacionados con los fundamentos, las teorías y las disciplinas complementarias del comportamiento organizacional. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una muy breve presentación del módulo número 1. Voy a hablar sobre los fundamentos del comportamiento organizacional, las teorías del comportamiento organizacional, donde voy a hablar de la teoría administrativa, la teoría estructural, la teoría del hombre social y de las relaciones humanas. Y por último voy a hablar sobre esas disciplinas complementarias del comportamiento organizacional y disciplinas obviamente también auxiliares. Bien, inicialmente este módulo número 1 del curso se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional y busca que ustedes puedan identificar los orígenes y los fundamentos del comportamiento organizacional a través de las diferentes teorías clásicas y modernas. Para el desarrollo de este módulo tenemos planeado dos actividades. La primera de ellas ya tuvo vencimiento el día de antier, lunes 12 de abril a las 8 de la mañana, como pues estaba presupuestado en el plan de formación, y a partir de ese momento se habilitó la segunda actividad, la actividad eh, foro participativo del papel de liderazgo en los grupos, actividad que va a permanecer habilitada hasta el 26 de abril también a las 8 de la mañana. La actividad número 1 fue evaluada, si no estoy mal, el día de ayer yo la evalué. En este momento ustedes ya pueden allí consultar su calificación y retroalimentación de esa actividad. En términos generales creería yo que a todos les fue muy bien. Y con un buen desempeño en esta segunda actividad, pues podrán obtener eh, una calificación pues, significativa que les dé mayor tranquilidad en el desarrollo del segundo módulo, ¿no? Pero pues eso dependerá precisamente de la entrega que se desarrolle en esta segunda actividad evaluable del curso. Algo muy importante que yo he identificado en las entregas que se realizan de la actividad número 2 es que si bien se presenta el blog que se solicita en la entrega, se olvidan de desarrollar ese segundo apartado de interacción que tiene cada uno en el foro. Precisamente la idea de los foros es que cada uno de los estudiosos pues genere interacción, verifique las entregas que realicen sus compañeros, realicen una crítica de esa entrega con aportes y soportes académicos. Entonces es muy posible que ustedes en esta actividad encuentren notas diferenciadas, más allá de que el trabajo lo realicen de forma grupal, pues es posible que cada uno tenga nota distinta. Y esa diferencia en la nota va a depender de la participación que cada uno realice en el foro. Como les digo, con anterioridad me ha pasado no solamente en este curso, sino en otros. Cuando estudiantes desarrollan alguna actividad grupal y hace parte de un foro, pues algunos estudiosos sí realicen esa participación con un adecuado contenido académico, otros no.
y después se estaban de pronto preguntando por qué hubo diferencia en la nota si los dos presentaron el mismo trabajo. Y recuerden que la idea de los foros, como lo acabo de anunciar, es que precisamente más allá de realizar la entrega que se solicita en la actividad, se realice interacción frente a las participaciones que se realizan por parte de los demás compañeros del curso. Bien, bueno, ahora sí, hablemos de los fundamentos del comportamiento organizacional. Y cuando vamos a hablar del comportamiento organizacional es importante que nosotros entendamos que debemos evaluar el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones. Vamos a trasladarnos a épocas muy clásicas, por allí el comienzo de la revolución industrial, cuando empezaron a estructurarse, empezaron a darse forma a las diferentes teorías económicas que dieron origen obviamente a lo que hoy en día conocemos como la administración de empresas. Fue necesario precisamente el identificar la necesidad de evaluar el ejercicio administrativo desde una perspectiva científica para empezar a dar forma a lo que hoy nosotros entendemos como la administración de empresas, como el ejercicio que permite la optimización de los resultados por parte de las organizaciones, que es una necesidad constante debido a los diversos cambios que se presentan en los entornos competitivos, debido a los diferentes cambios que se presentan en los mercados, que obligan a que precisamente las empresas día a día deban desarrollar nuevas estrategias para poder permanecer nuevamente compitiendo precisamente dentro de esos mercados en los cuales actúan, o inclusive, ¿por qué no?, tratar de identificar una nueva oportunidad de negocio para emigrar de ese mercado si por alguna razón o por algún motivo ya no es posible desarrollar funciones dentro de él, ¿no? Esta pandemia particularmente llevó a que muchas organizaciones precisamente tuviesen que realizar esa acción, ¿no? Enfrentarse a situaciones problemáticas, a mercados que ya pues no eran viables de desarrollar sus funciones y tuvieron que dar ese salto, ¿no? Verificar qué otro tipo de oportunidades se presentaban, qué otro tipo de oportunidades de negocio podían incurrir y cambiar prácticamente la razón de ser de esas empresas. Pero hablando de esas teorías clásicas de la administración, debemos tener en cuenta los aportes dados por Adam Smith, por Babbage y por Robert Owen. Adam Smith, obviamente uno de los principales teóricos administrativos que podemos encontrar, de quien se dio el entorno competitivo, por lo menos las bases del entorno competitivo del mundo que nosotros encontramos hoy en día, ¿no? Las bases precisamente de esa economía de mercado que nosotros participamos simplemente como actores agregados de ese entorno económico mundial. Adam Smith propuso la división del trabajo como uno de los elementos fundamentales para el aumento de la productividad. Y este será uno de los elementos que nosotros vamos a ver a lo largo de esta sesión sincrónica a partir de la propuesta que hacen y que hicieron a lo largo de los años varios autores clásicos de la administración, como Taylor, Fayol, Weber, quienes propusieron en su momento que precisamente esa división del trabajo era un elemento fundamental a la hora de mejorar los resultados competitivos que podía llegar a alcanzar un individuo dentro de su puesto de trabajo y que por ende también podría llegar a alcanzar un individuo en términos generales en su actuación dentro de la empresa, ¿no? Obviamente la organización en términos generales también veía aumentada su productividad. Esta división del trabajo aumentaba la habilidad que tenía el trabajador, la destreza de desarrollando su labor y permitía que se obtuviese una reducción en el número posible de errores que presentase ese trabajador desarrollando su actividad. Digamos que para entender claramente este principio clásico de la administración, qué mejor que la película de Charles Chaplin, ¿no? Donde esa división del trabajo pues obligaba en muchos casos a trabajadores a desarrollar una actividad tan puntual, tan reducida, que pues se enfocaba únicamente en un aumento muy significativo de la productividad y en una reducción al máximo de la posibilidad de aparición de errores. Babbage propuso que las economías de la especialización, es decir, esta especialización del trabajo, no debería concentrarse únicamente en las actividades físicas, en esas actividades operativas que se desarrollaban en las plantas de producción, sino que también era necesario que esas actividades de especialización se llevaran a cabo
en las actividades mentales, no solamente en el trabajo físico. Es decir, empezamos a concebir la actividad administrativa como una labor que requería también de esa especialización. No era un administrador el único encargado de tener una visión general y global de la empresa y distribuir o diseñar el trabajo que tenían que realizar cada uno de esos trabajadores, sino que esa labor, esa actividad mental, pues también requería de una división del trabajo, una especialización. Particularmente cada uno de esos trabajadores debería eh, evaluar qué tipo de trabajo mental debería concentrarse para precisamente optimizar su resultado y permitir que se optimizara también los resultados que los equipos operativos conseguían. A partir de esto fue que nosotros empezamos a identificar posiblemente esas áreas y procesos visionarios que tienen las compañías, ¿no? Cuando hablamos de procesos misionales estamos hablando de los procesos centrales de trabajo que tienen las empresas, pero hablamos de procesos visionarios aquellos que están concentrados únicamente en la administración de la empresa y que se encargan de desarrollar sus actividades en pro de tener una visión a futuro de la organización de cómo va a poder conseguir esos resultados en ese entorno competitivo al cual va a enfrentarse en ese entorno cambiante. Por su parte, Robert Owen presentó una preocupación frente a los empleados. Realmente fue el primero en identificar que el trabajador no era una parte adicional a las fábricas o una herramienta adicional a las plantas industriales, sino que identificó eh, al individuo como parte fundamental en el desarrollo de actividades. A diferencia de una máquina, pues el trabajador tenía cierto tipo de elementos y Robert Owen se preocupó un poco en aliviar esa miseria humana. Se preocupó por ofrecer horas de trabajo reglamentadas, por la legislación de la mano de obra infantil, por la educación pública, pues, por ofrecer alimentos dentro de los puestos de trabajo. Esto obviamente porque precisamente esa revolución industrial llevó a situaciones tan precarias de los trabajadores en su momento con el objetivo de precisamente alcanzar grandes niveles de productividad y eficiencia en las empresas, pues se precarizaba demasiado el trabajo, llevando a condiciones realmente lamentables en las que un trabajador era contratado. Inicialmente las industrias solamente se preocupaban por ese aspecto que planteaba allí Adam Smith y los teóricos clásicos, por alcanzar grandes niveles de productividad. Y es que estamos hablando en épocas en las que no había mucha competencia dentro de los mercados, habían pocas industrias en el mercado, no como hoy que encontramos pues por lo menos cierta variedad de oferta frente a los productos que nosotros queremos adquirir, sino que antes solamente existían muy pocos ofertantes de esos productos y existía obviamente sí la demanda, existía la necesidad del público objetivo. Entonces eso llevaba al interés de las organizaciones en producir mucho, tratando de reducir al máximo el costo para aumentar la utilidad que podría generar ese ejercicio empresarial. Eso, como lo digo, llevó a una precarización significativa de los puestos de trabajo, a condiciones lamentables de los trabajadores y por qué no también mencionarlo, dio el origen a lo que hoy en día todavía conocemos como el comunismo, ¿no? Recordemos que Karl Marx presentó esas ideas en su libro del Capital y posteriormente en su manifiesto comunista, a partir de eso que observó precisamente en esos ejercicios productivos que tenían empresas, en las condiciones precarias que tenían los trabajadores y cómo en ese entorno donde las industrias ganaban mucho dinero y generaban grandes niveles de rentabilidad, pues cómo tratar de equilibrar un poco esos aspectos frente a los trabajadores que tenían pues niveles de ingreso y realmente niveles precarios de vida. Trasladémonos a poco más adelante en otros tipos de científicos clásicos de la administración, como es el caso de Taylor. Taylor planteó unos principios, ya como ustedes pues seguramente lo pudieron observar en su investigación que realizaron para la primera actividad que entregaron el pasado lunes. Muchos científicos han planteado algunos principios administrativos, pero muchos de esos principios tienen ciertas características similares. Y es que partimos en la investigación académica y en la investigación científica
que siempre que se realiza algo, en muchas ocasiones no se parte de cero, sino que nosotros partimos de algo que ya existe. Por ejemplo, mi investigación académica se ha centrado mucho en lo que son los procesos de difusión de innovaciones dentro de las empresas, cómo las organizaciones desarrollan ese ejercicio de implementar, por ejemplo, herramientas tecnológicas, tecnologías de información y comunicación, dando respuesta a una necesidad que existe dentro de la organización. Yo no parto desde cero a plantearme cómo se desarrolla ese ejercicio, sino que parto de investigaciones previas que se han realizado, de un fenómeno que ya pues ampliamente han sido estudiado y que se ha presentado bases, y yo trato de dar un paso más adelante a eso que se ha planteado, ¿no? Precisamente esa ha sido la evolución que a lo largo de los años han tenido las diferentes teorías administrativas, y precisamente vamos a encontrar a lo largo de los principios que plantearon esos autores cómo han ido evolucionando esos principios a lo largo del tiempo a partir de precisamente esa evolución que se ha presentado tanto del entorno competitivo como también de esas organizaciones. Taylor planteaba entonces cuatro principios iniciales. El primero de ellos, el desarrollo de una ciencia que estudie el trabajo individual, es decir, Taylor identificó que era necesario identificar por parte de un administrador cómo debe ejecutarse de mejor forma un trabajo. No se da la libertad simplemente a un trabajador de darle unos implementos y que él ejecute ese trabajo, sino que nosotros debemos, desde una perspectiva científica, evaluar cuál es la mejor manera de desarrollar ese trabajo para que se optimicen los resultados que se pueden conseguir. El segundo principio eh, hablaba de, a partir de ese estudio, a partir de esa investigación realizada, seleccionar cuál es el proceso que se debe seguir para mencionarle al trabajador qué es lo que debe realizar. Es decir, ya un principio nosotros hemos realizado una investigación de cómo es la manera en que adecuadamente se ejecuta un trabajo, y luego capacitamos al trabajador para que él lo desarrolle. Ya él, entonces, no tendrá que preocuparse en tratar de identificar cómo desarrollar ese trabajo de mejor forma, porque también muy posiblemente no esté capacitado para ello, pero el administrador que sí lo está, pues le enseñará al trabajador cómo desarrollar esa función para que nosotros nos enfoquemos en alcanzar resultados óptimos para la organización. El tercero de los dos principios habla de cooperar muy de cerca con el trabajador. Esta cooperación va muy encaminada a tratar de verificar que efectivamente el trabajador está cumpliendo con esos lineamientos y está cumpliendo con esa orden de trabajo que previamente se le ha asignado. Hasta hoy en día encontramos esa misma problemática en muchas organizaciones, y es que se define un proceso particular para que se ejecute, pero resulta que el trabajador no sigue ese proceso, decide ejecutar las actividades como él considera que posiblemente es mejor o que es más cómodo, y sencillamente no se está siguiendo el adecuado proceso, consiguiendo una desviación posiblemente en los resultados que se desean alcanzar. Un cuarto principio es dividir el trabajo y la responsabilidad administrativa en partes iguales, es decir, si se consiguen malos resultados, es culpa tanto del trabajador como del administrador que indicó cómo ejecutar el trabajo. O si se consiguieron buenos resultados, pues únicamente ese buen resultado no se debe a la labor que ha desarrollado el trabajador, sino al buen ejercicio que ha realizado el administrador para definir cuál es esa manera correcta de realizar esa función. ¿Bien? Estos principios hasta el día de hoy se aplican perfectamente, porque en las grandes organizaciones, ¿no?, podemos nosotros identificar que existen áreas de trabajo puntualmente dedicadas de una manera obviamente mucho más pulida, no tan rústica como se realizaba en ese instante, en ese entonces, pero hoy en día encontramos organizaciones que se dedican, y personal puntual en las organizaciones que se dedican a este ejercicio, a evaluar constantemente cómo se ejecutan las actividades de un proceso en particular, y a investigar cuál es la mejor forma de desarrollar esa función para enseñarle a ese equipo de trabajo a optimizar sus resultados. En algunas ocasiones estos equipos de trabajo se conocen como las áreas de proceso, o las áreas de mejoramiento continuo, o las áreas de productividad. Bueno, eso depende de la organización y los nombres que esas organizaciones decidan darle a ese equipo de trabajo. Bien. Bueno, Henry Fayol habló clásicamente sobre la teoría administrativa, quien
la cual describe los esfuerzos para definir las funciones universales que desarrollan los administradores y los principios que constituyen una buena práctica administrativa. Vamos a adentrarnos aún más en los principios clásicos de la administración. Hablamos anteriormente de esos principios y, como lo he dicho, aplican perfectamente hasta el día de hoy, y a partir de aquí vamos a identificar una serie de autores que han venido desarrollando y optimizando esos principios, planteando los suyos de manera particular, pero como lo vamos a observar, son principios que tienen una relación muy importante frente a lo que con anterioridad nosotros hemos logrado identificar. Obviamente han evolucionado dependiendo de las características que en su momento tenían las organizaciones. En primer lugar, división del trabajo. Y este es un elemento planteado desde lo que vimos nosotros en un inicio con Adam Smith. La especialización del trabajo permite que se aumente la competitividad de la empresa a partir de un aumento de la productividad del trabajador, del área de trabajo y de la empresa en términos generales. Cuando nosotros le establecemos al trabajador, a partir de ese ejercicio científico, qué es lo que debe realizar y puntualmente qué debe ejecutar, pues ese trabajador tendrá claro cuál es su función, tendrá claro las actividades que debe desarrollar y se limitará únicamente a desarrollar esa función, evitando que se generen errores. Porque a partir de llevar a cabo esa actividad de manera repetitiva, pues cada vez que la realice la podrá realizar en un tiempo mucho menor a partir del aprendizaje que le va dando ejecutarla reiteradamente, y evitará que se presenten errores porque existirá un dominio total del trabajo que está ejecutando. La autoridad habla de que los administradores deben dar órdenes. Hablamos de que los administradores se encargan de precisamente desarrollar ese ejercicio científico de validar cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo, y el trabajador debe contar con una disciplina. El empleado debe obedecer precisamente esos lineamientos que da el administrador, porque debe entender que es el personal encargado de precisamente desarrollar esa función y establecer cuál es la mejor forma de ejecutar o desarrollar el trabajo. En cuarto lugar encontramos la unidad de mando, la cual habla de que todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Esto es un principio clásico de la administración. Hoy en día, ya dependiendo de la estructura organizacional que nosotros encontremos en el mercado, pues este principio vemos que no aplica en muchas organizaciones. Podríamos pensar que es un principio que es hoy en día vigente, pero no en todas las empresas es vigente, porque precisamente aquellas organizaciones que tienen una estructura matricial, es decir, que dentro de su función normal se ejecutan o se desarrollan proyectos periódicos, pues requieren que exista una variedad de estructura. Es decir, yo por ejemplo puedo ser ingeniero de procesos precisamente dentro de una empresa, tengo una función dentro de esa estructura general de la compañía, obedezco a un jefe que puede ser el jefe del área de procesos, pero si la organización me recluta a mí para que diseñe los procesos de un proyecto que particularmente se va a desarrollar dentro de la empresa no está haciendo uso de absolutamente toda su estructura, sino simplemente me está llamando a mí del área de procesos, va a llamar a otro individuo del área de calidad, va a llamar a otro individuo del área de gestión humana, ¿sí? Son pequeños grupos que se forman dentro de la organización para simplemente desarrollar una acción o un proyecto en particular, y eso requiere o significa que yo voy a tener no solamente el jefe funcional dentro de mi estructura, sino que también voy a tener un jefe dentro del proyecto. Entonces acá ya habrá una diferencia en ese principio, pero digamos que en términos generales la unidad de mando está orientada a que lo ideal es que el empleado obedezca únicamente a un superior para tener una unidad de información, para que no exista una ambigüedad de datos, una ambigüedad de objetivos o una ambigüedad incluso de resultados. Bien. Unidad de dirección, esto quiere decir que las actividades que se desarrollan a lo largo de la organización comparten un mismo objetivo, tienen una misma visión, todos apuntan a ese mismo punto y a conseguir ese mismo resultado, precisamente para que no se presente una ambigüedad de resultados, no que un área de trabajo estaba buscando un objetivo y el otro área de trabajo estaba buscando otro distinto y consiguieron dos puntos totalmente diferenciados que no aportan o no suman al resultado final que busca la empresa.
La subordinación del interés individual al general, y esto vamos a hablar en la siguiente sesión sincrónica, cómo las organizaciones se concentran en muchas ocasiones en tratar de dominar el pensamiento que tienen los trabajadores a partir de diferentes técnicas, a partir de, por ejemplo, el liderazgo, que es uno de los elementos que ustedes van a trabajar en esta actividad, porque precisamente las organizaciones deben tratar de que el empleado ponga por encima de su interés individual el interés general de la empresa. La relación que existe entre las personas y las organizaciones está dada a partir de una relación recíproca. La empresa ofrece algo para que el trabajador corresponda con el desarrollo de unas funciones y a su vez el trabajador tiene un interés, un salario, un reconocimiento y le ofrece a la empresa precisamente ese compromiso, ese desarrollo de actividades y juntos de esa manera pues tiene una relación recíproca donde cada uno aporta para que el otro consiga sus objetivos. Ahora bien, las estrategias organizacionales están enfocadas en que precisamente el trabajador trate de su de imponer, digamos, de cierta manera, por encima el interés general de la organización por encima de su interés individual. Encontramos también la remuneración. Los empleados deben tener una remuneración justa de acuerdo a las actividades que desarrollan dentro de la organización. Esto pues ya ha evolucionado a partir de el cambio que se ha presentado y a partir de los derechos que han logrado muchos trabajadores. Obviamente esa remuneración está dada a partir del tipo de actividad que ese trabajador ejecute dentro de la organización. Además de estos principios encontramos también unos adicionales, que es la centralización, y esto es un elemento significativo de los administradores. Identificamos, o en ese momento se identificaba, que no todo el personal interno de la organización estaba en condiciones, tenían la capacitación, las competencias oportunas para tomar decisiones importantes de la compañía. Era necesario que se centralizara ese ejercicio de toma de decisiones a individuos que contaban con las herramientas, contaban con el conocimiento, contaban con toda la información necesaria para tomar decisiones que fueran beneficiosas para la empresa. Este también es un principio clásico de las empresas. Hoy en día nosotros identificamos que muchas organizaciones tratan o buscan de empoderar a sus trabajadores precisamente con el objetivo de que tomen decisiones en un tiempo menor, de agilizar ese ejercicio de toma de decisiones, porque el entorno competitivo actual no permite que las empresas puedan tomarse un tiempo grande para tomar decisiones oportunas, ¿no? Todos esos cambios lo han llevado precisamente a la dinámica de los mercados. Hoy en día el entorno globalizado, la dinámica precisamente que tiene los mercados hace que las organizaciones pues constantemente requieran de tomar decisiones y el tiempo de respuesta es muy corto, por lo tanto se busca hoy en día no que se centralice la toma de decisiones en personal puntual que esté capacitado, sino más bien en capacitar a la mayoría del personal para que ese personal esté en las condiciones de tomar esas decisiones importantes para la empresa. Cadena de mando establece la línea de autoridad que tenemos dentro de la organización. Obviamente debe existir una jerarquía. Esto va a depender, como lo mencioné hace algún momento, sobre el concepto de estructura organizacional. Va a depender de la forma que tenga la organización, va a depender de la estructura de negocio, va a depender de las actividades que se desarrollen, pero de cierta manera nos va a permitir identificar cuál es esa cadena de subordinación que existe dentro de la organización. Y el orden, que es un elemento sumamente significativo e importante, porque este orden va a determinar la articulación que existe entre los diferentes procesos internos de trabajo, va a permitir que se pueda llegar a evidenciar claramente cómo el resultado de cada uno de los aportes que realizan las diferentes áreas de trabajo suman o aportan a ese resultado final o global que es el que se le ofrece finalmente al cliente. El cliente en ese resultado final va a percibir ese criterio de calidad o de valor agregado que sencillamente le puede ofrecer la empresa. Perdón. Ahora bien, hablamos de otros principios como el de equidad. Los administradores deben ser amables y justos con los subordinados. Recordemos el principio que mencionaba por allí Taylor,
que hablaba de dividir la responsabilidad en partes iguales entre el administrador y el trabajador. El trabajador tiene una responsabilidad significativa que es establecer cómo debe ejecutarse el trabajo, y el operador, pues precisamente llevar a cabo esas actividades. Siempre y cuando los dos cumplan con esto, tendrán responsabilidad exactamente igual en los resultados que se consigan. El espíritu de trabajo es un elemento también fundamental, se empieza a identificar a partir de la estructuración, y un elemento que vamos a tocar más adelante, que es la departamentalización, como la suma de trabajo que pueden llegar a ofrecer diferentes individuos dentro de un mismo equipo aporta significativamente y aumenta la oportunidad de conseguir buenos resultados en cada equipo que desarrolla sus funciones. Y otro elemento importante también es la estabilidad del puesto, porque uno de los elementos que no en muchas ocasiones las empresas reconocen es que la estabilidad en un puesto de trabajo es algo significativo, no solamente para el trabajador, porque nosotros podemos llegar a identificar que pues nos sentimos a gusto y podemos estar felices si sentimos una seguridad en nuestro trabajo de que podemos permanecer allí, sino que es esto realmente significativo es más para la empresa. Más hoy en día, esto podríamos resaltarlo, que es un principio clásico que hoy en día podría resaltarse o debería resaltarse más dentro de las empresas, porque hoy en día encontramos una población que tiende a cambiar o a rotar mucho entre trabajo. Vemos que antiguamente uno podía ver en las empresas personal que ha durado 15, desde 13, 14, 15 años en las empresas hasta 20 años. Más recientemente pasamos a ver personal de 8, 9 años. Hoy en día ya podemos calificar que una persona que lleva 4 años en una empresa es una persona antigua, por la alta rotación que hoy en día tienen las personas en los puestos de trabajo, debido a situaciones personales, debido a intereses particulares de crecimiento personal y profesional. Pero lo que debe identificar las empresas es que precisamente cuando un trabajador se va de la empresa, es información que se pierde, es información valiosa que deja de estar allí dentro de la organización. Más allá de ser un elemento que desarrolla unas funciones y unas actividades, es un apartado que contiene información, que ha logrado un aprendizaje, que ha logrado un conocimiento, y que ese conocimiento se está perdiendo. Ahora bien, la teoría estructural, su máximo exponente fue Weber, quien habló en su momento de la burocracia ideal, ¿no? Y nos centramos un poco más allá de hablar de esa jerarquía que podríamos encontrar dentro del nivel estructural de las organizaciones. Obviamente esta jerarquía o esta burocracia ideal de cierta manera determinaba esa línea jerárquica que podía identificarse dentro del actuar organizacional. Se identificaba particularmente allí por esa centralización en la toma de decisiones. De cierta manera, obviamente, esa burocracia representaba que a mayor nivel, pues era personal que estaba con una mayor cantidad de competencias, una mayor cantidad de conocimiento, y era personal que podía desarrollar aportes significativos a la toma de decisiones oportuna de la empresa. Weber planteó también por su parte unos principios importantes en su teoría administrativa, dentro de las cuales está la especialización en el puesto de trabajo. Esto va exactamente con lo mismo que anteriormente hemos hablado de división de trabajo, es decir, especializar al trabajador en una función particular que debe ejecutar. La jerarquía de autoridad, precisamente establecer la línea de mando que da forma a la estructura organizacional, por medio de la cual se va a definir cómo fluyen las órdenes dentro de la organización y cómo se determina el orden y el desarrollo de trabajo dentro de la empresa. La selección formal, este es uno de los principios importantes que dio aporte Weber frente a la importancia de las competencias dentro de la compañía. Y es que precisamente esa burocracia ideal establecía, como le dije hace algún momento, el establecer niveles para identificar que a mayor nivel era personal que contaba con mayores competencias, y de cierta manera centralizaba un poco más la toma de decisiones dentro de la organización. Se identificó entonces que no importa el nivel, es importante que el personal se contrate dentro de la empresa dependiendo de las competencias, dependiendo de sus capacidades, de las herramientas con las cuales se cuente. Y empezó a desarrollarse los procesos de selección formal de trabajadores.
donde simplemente pues no se contrataban de acuerdo a la necesidad, cualquier tipo de trabajador, sino que se empezaron a evaluar las características que tenía ese trabajador y a identificar qué necesidades tenía la organización para el trabajo que se iba a desarrollar, qué necesidades se requerían para ese trabajador, y una vez teniendo en cuenta esas necesidades requeridas y las necesidades reales de los trabajadores, verificar pues cuál era el oportuno o determinar cuáles eran las brechas que existían entre esos dos apartados. Reglas y reglamentos formales, esto obviamente va de camino a establecer esa burocracia ideal de Weber, estableciendo algunos lineamientos que permitían la uniformidad en el trabajo dentro de la organización. Esos lineamientos definen el normal comportamiento que tiene un trabajador dentro de la empresa. De cierta manera ya establecemos lineamientos para que el trabajador desarrolle sus funciones, y más importante aún, y con la temática que nosotros estamos trabajando, establecen unos lineamientos que determinan el comportamiento normal que tiene un trabajador dentro de la empresa. También la orientación a la carrera, porque empezamos a identificar desde los principios anteriores que el trabajador resulta ser un elemento que puede ser importante para la empresa, en el sentido de que cuando se va es información que se pierde en la organización. Entonces se orienta a que el trabajador también se desarrolle dentro de la organización. Está bien, nosotros ya hemos captado un trabajador del mercado laboral, un trabajador que lo evaluamos previamente, nos dimos cuenta que cuenta con esas competencias, con esas herramientas que son oportunas para mi empresa. Pues para evitar que ese trabajador se vaya, nosotros podemos orientar un trabajo hacia un desarrollo profesional de ese trabajador, un crecimiento, y un crecimiento que se da precisamente a partir de esas características estructurales y de jerarquía que tiene la organización. Además, encontramos en tercer lugar la teoría del hombre social. La teoría del hombre social se desarrolló obviamente con una identificación ya mucho más significativa de las teorías administrativas y del papel que tenía el trabajador dentro de las empresas. Nosotros podemos asociar esta teoría del hombre social a la identificación de las organizaciones en una época, pues no voy a decir que actual, pero sí ya mucho más evolucionada, en donde se identificaban las empresas como un sistema. Es decir, ya no se veían las organizaciones desde un punto de vista lineal, sino que empezaban a observarse las organizaciones desde un punto de vista sistémico. Y empezó a identificarse que los resultados que conseguían ese sistema no obedecían a un comportamiento lineal, sino que obedecían no solamente a la relación que se establecía dentro de los equipos de trabajo, sino también a las interrelaciones que podrían ejecutarse o podrían desarrollarse entre los individuos que hacen parte de una organización, que dominan o que mutan el comportamiento normal que tienen los trabajadores. Acá ya empezamos a tener significativamente cuenta el comportamiento que tienen los individuos dentro de las empresas. Dentro de la teoría del hombre social se empezó a identificar que existen dos tipos de grupos que se pueden formar dentro de las empresas, precisamente por parte de esos individuos. Hablamos en una primera medida de los grupos formales. Estos grupos formales están dados a partir del diseño precisamente estructural que tenga la empresa. Para aterrizarlo un poco más, estamos hablando de los grupos que nosotros por obligación tenemos en nuestras organizaciones. Si, por ejemplo, como lo dije hace un momento, yo dentro de mi empresa soy ingeniero de procesos y pertenezco al área de procesos, pues mi grupo formal va a ser precisamente esa área de procesos. Ese es mi grupo formal dentro de la empresa. Obedezco a una relación directa debido a mis funciones dentro de las organizaciones y debido precisamente al trabajo que debo desarrollar dentro de esa empresa. Pero también, por otro lado, tenemos los grupos informales. Grupos que son dados o que son formados no por la estructura organizacional, no por los lineamientos que se dan por parte de una empresa, sino que son grupos emergentes que se crean dentro de la organización a partir de la interrelación que existe entre esos individuos en la empresa. Como ejemplo, pues son aquellos compañeros que pues no hacen parte de mi área de trabajo,
pero con los cuales yo tengo un relacionamiento constante. Tal vez, les pongo ese ejemplo, nosotros siempre hemos tenido un compañero de trabajo en las empresas donde trabajamos que pues no tiene nada que ver con nuestro trabajo, incluso es posible que nunca tengamos que desarrollar alguna actividad laboral de manera conjunta, pero de todas maneras hemos conocido a ese compañero de trabajo por compartir en almuerzos, por compartir en algunas otras ocasiones, por afinidad de gustos musicales, deportivos, religiosos y demás. Y eso ha llevado a que precisamente se creen esas interrelaciones y se generen esos grupos formales. Esto obviamente determina el comportamiento que tiene un individuo dentro de la organización y determina los resultados que precisamente llegue o alcance a obtener esa empresa. Empezamos a identificar el lado de la gente, como se hablaba en la época conductista, donde pues era importante identificar el comportamiento más allá de lo laboral que tenían los trabajadores para tratar de dominarlo. Es algo que ustedes muy seguramente van a hablar en su blog sobre el liderazgo, porque es un criterio que las empresas buscan dominar, porque precisamente el liderazgo de los grupos formales es un liderazgo que fácilmente se puede obtener o se puede conseguir porque estamos dominando la estructura jerárquica de la organización. Pero por otro lado, los grupos informales son liderazgos naturales que van a ser un poco más complejos de dominar, pero que de igual manera las organizaciones desarrollan acciones, desarrollan actividades para tratar de dominarlos. La teoría de relaciones humanas, la teoría que muchos de ustedes escogieron exponer, generalmente se hace de esa forma. Es una teoría pues obviamente más actual, podríamos decirlo, no tan actual, pero sí mucho más evolucionada, donde empezamos a identificar la importancia de los trabajadores para las empresas, donde nosotros identificamos que el secreto en muchas ocasiones no está en el aumento significativo de la satisfacción de los clientes, sino el aumento de la satisfacción de los empleados. Acá podemos encontrar el ejemplo de la organización Southwest Airlines, ¿no? de Estados Unidos, la empresa aerolínea de bajo costo que estableció esta primicia por allá en el año 1978, si no estoy mal, o 72. Esta organización fue la que en primer lugar se orientó a no buscar la satisfacción de los clientes, sino buscar la satisfacción de sus trabajadores, porque identificó que un trabajador que se encuentra satisfecho con su trabajo es un trabajador que va a transmitir esa satisfacción a los clientes, a los consumidores, y se va a generar una preocupación significativa por parte de los empleados en que la organización consiga sus objetivos, ¿no? Y esto se relaciona por allí directamente con ese principio que establecía Fayol cuando hablábamos de la teoría clásica, en donde dijimos que se debe tratar de buscar la manera en que el trabajador imponga o bueno, ponga por encima de sus intereses personales los intereses de la organización. Y esto lo ha conseguido muchas organizaciones. El mejor ejemplo de esos es la aerolínea Southwest, porque ellos han conseguido claramente que los trabajadores o sus empleados se preocupen de manera significativa porque la empresa obtenga buenos resultados, porque saben de antemano que esos buenos resultados se van a traducir también en beneficios para ellos. Bien. Bueno, finalizando ya nuestra sesión sincrónica, porque nos faltan 15 minutos, yo a las 6 en punto tengo que desarrollar otro encuentro sincrónico con otra asignatura. Voy a hablar muy rápidamente de lo que es la definición de comportamiento organizacional y un espacio pequeño para las disciplinas auxiliares. Y al final voy a dar un espacio para que Nancy, que la veo conectada al encuentro sincrónico, es la única que en este momento se conectó a nuestra sesión, que pues tuvo la oportunidad, tal vez los demás compañeros no obtuvieron esa oportunidad, pues que presentes si tienes alguna duda, alguna inquietud. La definición de comportamiento organizacional la podemos sintetizar como el estudio sistemático de los actos y las actitudes que la gente muestra en las organizaciones. De cierta manera,
entendemos que los trabajadores representan un aporte significativo a los resultados de las empresas y entendemos que el comportamiento que tienen esos trabajadores define el resultado que alcanzan las organizaciones. Siempre las organizaciones han tratado de definir, de mutar ese comportamiento a partir de establecer algunos lineamientos, algunos reglamentos, pero el desarrollo normal de funciones de un trabajador siempre o generalmente va a estar dado por la cultura organizacional que sea inherente a las empresas. Esa cultura organizacional va a definir la manera en que un trabajador se comporta dentro de una empresa, la forma en que como él desarrolla sus funciones y la manera en que él está comprometido frente al desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Bien. ¿Qué estudia el comportamiento organizacional, los actos y las actitudes? Hay tres formas de comportamiento que son determinantes en el desempeño de los trabajadores: la productividad, el ausentismo y la rotación de puestos, porque obviamente esto de cierta manera determina el comportamiento que tiene un trabajador dentro de la empresa. Cuando ustedes llegan nuevos a una organización, o por lo menos a mí me ha pasado, lo primero que hacen es preguntar cuánto tiempo llevan los compañeros de trabajo. Y creo que es bastante diciente para nosotros cuando llegamos a una empresa y nos dicen que los compañeros de trabajo llevan un año, 6 meses, 2 meses. Pues de cierta manera eso nos genera una confianza para el desarrollo de funciones y de cierta manera ya tiene incidencia directa sobre el comportamiento que nosotros vamos a tener en el desarrollo de nuestras actividades. Inmediatamente puede que estemos preocupados por nuestro puesto de trabajo, ¿no? Que es muy distinto cuando ustedes llegan a una empresa y preguntan a sus compañeros de trabajo cuánto tiempo llevan y llevan 11, 13, el que menos lleva 10 años. Eso hace que el trabajador se sienta mucho más cómodo e inmediatamente pues eso lo traduzca en el desarrollo de sus funciones y también eso se traduzca en los resultados que alcance. ¿Qué disciplinas son complementarias o auxiliares al comportamiento organizacional? Es psicología, ciencia que pretende medir, explicar y a veces también trata de cambiar la conducta de los seres humanos. La sociología, que estudia a la gente en relación a sus semejantes, es decir, estudia el comportamiento que tienen las personas dentro de un sistema social, ¿no? Encontramos también la psicología social, la cual combina aspectos de la psicología y también algunos aspectos de la sociología y se centra puntualmente en evaluar el comportamiento de grupos sociales dependiendo de algunas circunstancias o dependiendo de algunas acciones particulares que deben enfrentar. Y la antropología, que es un estudio de las sociedades de los seres humanos en un contexto de sus actividades. Por ejemplo, este aporte de la antropología ha sido determinante en el estudio del comportamiento organizacional porque de cierta manera determina o trata de estudiar cuál es el comportamiento que tienen las personas dependiendo de algunas normatividades, de algunas decisiones que desarrollan las empresas. En muchas ocasiones las organizaciones, antes de tomar una decisión importante que impacte significativamente a los trabajadores, toma en cuenta este estudio para encontrar la mejor forma de desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones y de comunicación de esa decisión. Bien, quiero darle el espacio entonces ahora sí a Nancy López, por si tienes alguna duda, alguna inquietud, por favor, este es el espacio para que lo realices. You are now muted. Vale, Nancy, You are now unmuted. perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Nancy, por tu participación. Te recuerdo a ti y a los demás compañeros que posteriormente vean este video, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escríbanmela por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes.
Los invito de aquí en adelante a participar de nuestros encuentros sincrónicos, siempre y cuando pues se les presente la facilidad. Sé que a todos no se les presenta esa oportunidad, pero de todas maneras son todos bienvenidos a estos espacios. Le agradezco a Nancy por su participación en este encuentro sincrónico. Y a los demás, pues nuevamente la reiteración de si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme, que yo voy a estar allí muy pendiente a resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.